Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este foro digital de innovación legal, en donde todas las semanas les traemos pues temas que conciernen a cómo podemos innovar, cómo podemos lograr esta transformación digital de los servicios legales, de la justicia y sobre todo pues también temas para entender cómo está cambiando el mundo con el impacto de estas nuevas tecnologías y qué lugar ocupamos los abogados o los servicios legales en ello. Y hoy tenemos un tema que a mí me encanta, que es blockchain. Aquí con Marco, pues decidimos hablar de cómo blockchain está afectando, está impactando en el futuro de las finanzas descentralizadas. Y déjenme les digo que, pues bueno, blockchain es una tecnología que pues creo que en estos últimos 2 años ha empezado ya a cobrar relevancia más a nivel pues más masivo, en la medida en la que se empieza, bueno, cada vez más gente tiene acceso a este tipo de tokens, a este tipo de moneda. Cada vez más vemos que ya hay lugares en donde se puede empezar a pagar con este tipo, con este tipo de pues no le podemos decir moneda, ¿verdad? Ya nos explicará este Marco, pero sobre todo, también es importante entender la tecnología en sí, porque no nada más blockchain, no nada más es Bitcoin, no nada más es Ethereum, ¿no? Sino ya empieza a ser usada, como vimos hace 2 foros digitales en el tema de smart contracts, ya empieza a ser usada para cadenas de logística, ya empieza a ser usada también, inclusive hablan de diferentes tipos de posibilidades de uso, como en registros públicos de la propiedad, como para votaciones, elecciones, eh, como para también, ¿por qué no? El otro día leí un artículo que inclusive se podría usar para dar seguimiento a los presupuestos federales, ¿no? Entonces, sin duda, es una tecnología que debemos de entender cada vez mejor. ¿Para qué? Para nosotros en la industria legal ver y explorar cuáles podrían ser también casos de uso y sobre todo cómo afecta también las implicaciones legales que tiene todo este impacto en las finanzas descentralizadas. Así que, pues, he aquí la relevancia del tema de hoy. Hoy vamos a platicar con Marco Muñoz, que es CEO de Blockchain Academy México. La verdad es que Marco, me atrevo a decir que es uno de los grandes pioneros de este tema en México, y no nada más eso, sino que se ha dedicado a armar toda una estructura para poder educar y transmitir estos conocimientos a a otros profesionales en México. Él ha dirigido la creación de estos proyectos que buscan apoyar a la comunidad de profesionales referentes en esta tecnología. También tiene una plataforma de blog de mi hackathons que permite a las instituciones emprender y administrar hackathon presenciales, y blog de mi CERT, que es una plataforma que permite asegurar cualquier documento digital en el blockchain de Ethereum. Y de esto también nos va a platicar. Entonces, pues, muchísimas gracias, Marco, por estar con nosotros, en verdad, por tu tiempo y bienvenido. Muchas gracias, Janet, por la oportunidad, por el espacio y por la plática aquí con tu audiencia. Muchísimas gracias. Oye, Marco, pues me gustaría que la verdad es que probablemente la audiencia ya haya escuchado varias veces, pues, qué es el blockchain, la cadena de bloques, los nodos, pero creo que es una tecnología tan nueva y disruptiva que siempre escucharla desde otra perspectiva, desde otras palabras, nos ayuda a entenderlas mucho más. Entonces, pues claramente tenemos que empezar preguntándote para ti, bueno, para ti, ¿cómo le explicas qué es el blockchain? Claro, bueno, esa es eh, la parte importante del tema. Nada más quisiera precisar un poco acerca del título de la charla. Creo que mi error fue transmitir sobre el futuro de las finanzas descentralizadas. Creo que hubiera sido más específico decir, bueno, el futuro de las finanzas, eh, coma o dos puntos, las finanzas descentralizadas. Porque justo el blockchain pretende transformar muchas industrias, y uno de los primeros casos de uso o las primeras industrias en las cuales se está transformando es el de las finanzas, y las está
Y por eso, bueno, ahora todos las conocemos como finanzas descentralizadas. Y el primer ejemplo que surgió, pues fue justamente Bitcoin. Podemos empezar explicando un poquito sobre la confusión que hay en el ecosistema, que al mismo tiempo que surgió el proyecto Bitcoin, se acuñó el término de blockchain y es por eso que de repente hay un poquito de confusión sobre qué es blockchain, qué es Bitcoin, cómo los consideramos, porque bien blockchain no está definido en ninguna parte. Nadie inventó blockchain, más bien blockchain son el conjunto de tecnologías que se utilizaron cuando se propuso este famoso proyecto de Bitcoin. Y bueno, Bitcoin es una moneda nativa que se utiliza en ese protocolo y después la gente empezó a ver que estaba muy interesante utilizar esas mismas tecnologías y lo empezó a replicar en otros campos. Entonces, bueno, nada más empezamos por ahí, dejamos claro ese concepto de Bitcoin y de blockchain. Y ahora sí, mira, tengo aquí una presentación y podemos ir comentándola un poquito. ¿Cómo ves? Adelante, sí. Y pues si alguien tiene una pregunta, ya sea los que nos están viendo por Facebook Live o aquí en el Zoom, pues adelante. Justo ahí les pongo la tecnología que quizá tenga el mayor impacto en las próximas décadas. Ha llegado y muchos pensarán que son las redes sociales, el Big Data, Machine Learning, Internet de las Cosas, robótica, los drones, cloud, mobility. Fíjense, todas estas tecnologías que han surgido en estas últimas décadas, bastante disruptivas, bastante prometedoras. eh, los drones, el machine learning, el Internet de las Cosas, los sensores, los autos autónomos, pero el blockchain sin duda es una de las que ha estado eh, a la cabeza en los últimos años y promete cosas bastante interesantes. Y de hecho, hasta LinkedIn sacó este reporte de que es una de las habilidades más demandadas en los profesionales en el 2020. Y les voy a explicar un poquito por qué es tan importante o qué es blockchain. Aquí para responder tu pregunta, Janet. Para poder entender qué es blockchain, debemos de entender en qué situación estamos parados hoy en día. Y hoy en día formamos parte de la la era de la Internet de la información. Y en la era del Internet de la información, lo que se dedicaron todos los proyectos es justo a democratizar la información, a que todos nosotros tuviéramos acceso a sitios web, a documentos, a PDFs, a correos electrónicos, PowerPoint, fotos, etcétera. A la hora de estar democratizando la información, cuando yo te comparto a ti, Janet, un correo electrónico, por ejemplo, en realidad lo que te estoy compartiendo es una copia de este documento. Entonces, hasta este punto no nos preocupamos en este sistema si estamos compartiendo diferentes copias. Tú después reenvías mi correo electrónico, la otra persona que lo recibió lo reenvía en diferentes partes. Pero, ¿qué pasa cuando entramos en esta era del blockchain y del Bitcoin, que es el Internet del valor? Bueno, pues aquí vamos a estar compartiendo dinero, propiedad intelectual, contratos, arte, activos financieros, energía. Y aquí lo que estamos, en la era en la que estamos es en la era de la democratización de los activos digitales. Y en esta era de los activos digitales es muy importante, Janet, que tú no puedas mandar la copia de lo que yo te estoy transfiriendo. Y yo tampoco mandé la copia de esta obra de arte, ni una copia de un activo financiero, ni la copia de un contrato. O sea, efectivamente queremos mandar los documentos originales, los activos originales y que podamos tener este rastreo perfecto. Pero ¿cómo hacemos eso? Em, bueno, aquí les pongo esta gráfica. Si yo mando $100, necesito asegurarme que estos $100
se mandan exactamente a manera de, bueno, $20 acá y después $80 acá y poder tener este seguimiento, pero debemos de asegurarnos de que estos mismos $100 que se mandaron por esta vía no sean mandados por este otro lado. Y este tema que estoy describiendo aquí, este es el famoso problema del doble gasto del dinero digital. Y este problema se presenta en cualquier dinero digital de hoy en día, independientemente si estamos hablando de blockchain o no. Este problema de doble gasto que hay en el mundo se resuelve, o bueno, es simple, el problema del doble gasto es simplemente evitar que un activo se gaste más de 2 veces. Y este problema lo resolvemos hoy en día con los intermediarios. Hoy nos basamos completamente en grandes intermediarios como bancos, como gobiernos y como compañías de redes sociales o como compañías de tarjetas de crédito. Y ellos se encargan de ser los policías del doble gasto. De decir, a ver, Janet, tú ya mandaste un activo, tengo que verificar mis registros para detectar claramente que no gastaste ese mismo activo en otro lugar y concilian saldos con otras mismas compañías, concilian registros con otros mismos bancos, con otros mismos gobiernos, con otras mismas instituciones. Y en general, este trabajo lo hacen muy bien estos famosos intermediarios, pero hay algunas áreas de oportunidad que debemos de tratar. Por ejemplo, son centralizados. ¿Y esto qué quiere decir? Que al ser un gobierno o una institución o algo centralizado, es hackeable y por lo tanto también, como está detrás un humano, pues es corrompible, ¿no? Por la naturaleza del ser humano. En segundo lugar, excluyen a millones de personas de la economía mundial. Eh, Frenan las cosas, hay muchísima fricción en este campo y aquí es donde nos preguntamos por qué en la era de la información sí podemos mandar un correo electrónico que tarda segundos en llegar, pero cuando hablamos de la era del Internet del valor, mandar un activo tarda muchísimo. Si nosotros queremos hacer una transferencia internacional, tarda muchísimo o hay muchísima fricción en el proceso. Porque cuando yo quiero hacer una transferencia interbancaria a las 12 de la noche, no se ve reflejado inmediatamente? Y además de que pueden haber en estos procesos comisiones bastante altas. Porque, bueno, justo los intermediarios se están encargando, digamos, hasta cierto punto no es su culpa, es un problema técnico de que ellos se están encargando de justo resolver este problema de doble gasto. Y este problema de doble gasto hasta el momento del 2008 no se había podido resolver con ningún otro sistema que no fuera la conciliación manual. Y otro de los problemas que hay en este momento es que estos intermediarios capturan nuestra información y pues no tenemos acceso a esta información que ellos capturan y mucho menos tenemos privacidad. Entonces, bueno, este es el estado de lo que hay actualmente y, y ahora, justo con esta pregunta que me haces de, oye, ¿qué es blockchain? Pues yo te la regreso y te digo, oye, Janet, imagínate que dicho todo esto, imagínate que existiera un libro mayor contable distribuido, ejecutándose en millones de computadoras y que estén disponibles para todos. Es decir, que en vez de que el banco se quede sus propios registros, el banco 1 se quede un registro, el banco 2 se quede otro registro, el banco 3, el gobierno 1, y todos estén haciendo conciliaciones y cortes de caja independientemente, aislados y de manera manual, vamos a tener un libro mayor disponible y abierto para todos y todos vamos a escribir ahí en este único fuente de la verdad y donde todo tipo de activo, desde el dinero hasta la música, podría almacenarse, moverse, tramitarse, intercambiarse y administrarse. Y lo más increíble de todo esto, pues es que es sin intermediarios, porque si ya estamos todos ahí, lo único que debemos encontrar es una manera de ponernos de acuerdo, eh, que el reto en realidad es, bueno, si todos los que estamos aquí conectados en este webinar escribimos al mismo tiempo, el único problema que vamos a tener es quién va a escribir primero que el otro. Y
qué tipo de incentivos van a haber para que yo quiera escribir y yo quiera validar las transacciones. Pero justo es eso lo que viene a resolver esta nueva era del Internet del valor. Y si lo ponemos en una gráfica de esta manera, por un lado tenemos un sitio web o tenemos el Internet de la información que está compartiendo información de un sitio a otro sitio. Y por el otro lado tenemos el Internet del valor, donde ya no solamente estamos compartiendo información entre sitios web, estamos compartiendo activos, contratos, música, dinero y todos estos elementos que nos interesa tener de manera única y que no se puedan gastar dos veces. Ahora, aquí te pregunto, ahora ya que tenemos este libro contable abierto y distribuido y el único donde todos vamos a estar escribiendo, ¿te imaginas que existiera un activo digital nativo que fuera apreciado y respaldado y utilizado en esta Internet del valor? Imagínate que Internet propio tuviera su propio monedero electrónico, su propia moneda, la moneda del Internet. Y eso es lo que pasó en el 2008, cuando Lehman Brothers se va a la quiebra, se termina la confianza en estas instituciones financieras y sale este proyecto llamado Bitcoin, donde lo que propone pues es un dinero digital, un protocolo donde les dice a la gente, y este nombre a veces genera un poco de confusión con protocolo, pero en realidad es decirle a la gente, oigan, descubrir unas ciertas reglas que si todos las seguimos, podemos dejar a los intermediarios que se encargan de conciliar estos saldos y resolver el problema de doble gasto. Yo ya lo resolví, solamente únanse a este protocolo o descarguen este sistema, sincronícense a la red y sean parte de él y utilícenlo. Entonces, con Bitcoin en realidad lo que estamos haciendo es establecer confianza y hacer transacciones sin un intermediario, porque todos estamos escribiendo ahí mismo en, eh, en el, en el blockchain o en el libro contable. No, todavía no me quiero adelantar a nombrarlo blockchain, porque hasta este punto pues era simplemente un proyecto de dinero o una forma de dinero digital que establece confianza entre las demás partes. Y ahora sí, llegamos aquí a la definición de las diferencias entre Bitcoin y blockchain. Bueno, si estamos hablando de Bitcoin, como ya lo mencionamos, pues Bitcoin es un activo digital. Y por lo tanto, como cualquier activo digital, su precio sube y baja, por lo que esto puede interesarles a los especuladores. Y aquí es un tema polémico porque siempre viene acompañada la, la pregunta en estos temas de, oye, ¿qué respalda Bitcoin? ¿Por qué sube y baja? ¿Cuánto vale? Y todos los temas relacionados al precio son independientes de la tecnología y de la filosofía de la que estamos hablando, porque eh, por un lado, pues tenemos todos estos problemas que estamos resolviendo, que ya mencioné en las diapositivas pasadas, y por otro lado, como cualquier activo, pues está sujeto a la especulación. Y es como si dijéramos, bueno, pues un tulipán, ¿cuánto vale? Bueno, depende. Si nos ponemos a especular con un tulipán, pues vale cierto precio, pero si nos ponemos a utilizar un tulipán por sus propiedades y por sus funciones, pues vale simplemente otro precio. Por lo tanto, se considera Bitcoin como una criptodivisa y no es una moneda fiduciaria. Y eso también lo que le rompe la cabeza a muchas personas que dicen, ¿cómo crees que no está controlada por ningún estado o nación? Ninguna institución detrás está regulando eh, todo este tema de Bitcoin. Pues no. Todo esto está regulado por matemáticas, la comunidad y la tecnología, pero porque en realidad lo único que teníamos que solucionar era el problema de doble gasto. No es que se haya querido solucionar o derrocar a un gobierno en particular o derrocar todo un sistema financiero. Es que había una falla y que alguien dijo, oigan, pues lo único que hacen en realidad los bancos es que están conciliando saldos.
y se están asegurando que un saldo no se gaste más de 2 veces. Bueno, pues, ¿qué les parece si lo resolvemos? Si lo automatizamos y ya. Y se desató todo este tema, ¿no? Entonces, en realidad, cuando estén utilizando Bitcoin, pues pueden estar seguros de que están utilizando una herramienta que concilia saldos automáticamente. Así de sencillo. Y bueno, ya la comunidad eh, ya le agrega otras propiedades y ya le suma beneficios y le suma otro valor. Y por otro lado, pues blockchain entonces es la tecnología subyacente y por primera vez en la historia las personas de todos lados pueden confiar unas en otras para hacer transacciones de persona a persona. Entonces, como ya podemos conciliar saldos entre nosotros, en realidad ya podemos, regresamos de alguna manera al trueque automatizado. ¿Y cuáles son las tecnologías que conforman blockchain? Que son las que como tal no están descritas en ningún lado, pero están representadas en la documentación de Bitcoin, pues es la criptografía, redes descentralizadas, código o protocolos de consenso y un libro mayor contable grande y abiertos para todos. Entonces, cuando hablamos de blockchain, en realidad son un conjunto de tecnologías. ¿Cuáles son? Estas cuatro. ¿Y qué podemos hacer? Pues justo podemos, por eso empecé con el tema bueno, creo que eh, el título correcto que debía haber hecho esa aclaración era como, el primer caso es, estamos en el futuro de las finanzas, que hacia allá vamos, descentralizar con el caso de uso específico Bitcoin y otras criptodivisas que hay ahí. Bueno, hasta aquí le paro tantito para ver si hay preguntas o algún comentario, Janet. Sí, de hecho, pues me encanta la verdad la claridad con la que lo explicas. Creo que yo rescataría aquí dos grandes conceptos que creo que debemos de entender, que son principios o nuevas modalidades de este mundo digital. El primero que lo mencionabas es la trazabilidad, ¿no? O sea, que se traduce un poco en este tema del doble gasto, ¿no? O sea, que no se haga el doble gasto, pero estas tecnologías nos permiten trazar en todo momento el flujo de un activo, del dinero, ¿no? También a diferencia de que los bancos, pues podemos trazar lo que esté en el sistema financiero, ¿no? Pero al final de cuentas hay un momento en donde por ahí se pierde o el manejo de efectivo, ¿no? Que creo que este es un tema importante porque uno de los mitos que yo escuchaba mucho, digo, cada vez hay más información sobre blockchain, pero cuando vemos que hay extorsiones, ¿no? Que se mete un virus en tu computadora, que te secuestran la información y te dicen paga en Bitcoin. Y de pronto he escuchado mucho ese tema de que es que así no es traceable, o sea, no sabemos ni a quién se le ve el dinero, ¿no? Y no sé si tengas algún comentario de esto, pero creo que este mito pues lo debemos de romper porque por lo que me han dicho los expertos es al contrario, de que se sabe en todo momento de dónde viene, que no tengamos Exacto. por ahí las autoridades que sepan traquearlo, es otra cosa, ¿no? No sé qué opinas sobre esto. Sí, que totalmente de acuerdo. Y mira, aquí regreso a una parte de la presentación que justo parte fundamental de todo esto es ahora, ya respondimos la pregunta de qué es Bitcoin y qué es blockchain. Ahora, otra pregunta muy interesante es cómo funciona, porque muchas veces se define Bitcoin y blockchain pensando que se está definiendo la funcionalidad. Entonces la gente se queda como, bueno, es una base de datos, es un libro contable mayor y se acabó. Pero es importante mencionar que estas cuatro tecnologías que mencionamos, pues tienen sus respectivas características. Entonces, con lo que tú mencionas, Janet, es muy importante, porque fíjate, si nos detenemos un poco como abogados a analizar cada una de estas tecnologías, podemos ir obteniendo las, eh, las respectivas características, funcionalidades, bondades o ventajas y hasta las desventajas
propias de estas. Y aquí lo que nosotros decimos mucho en el ecosistema es, bueno, en realidad Bitcoin y blockchain no vino a inventar nada nuevo. Sí resolvió un problema, pero utilizó las mismas tecnologías que ya existían desde hace mucho tiempo, que estaban dando vueltas por otro tipo de proyectos, pero no terminaban de cuajar, no terminaban de resolver en realidad el problema de doble gasto. Pero hasta que Satoshi Nakamoto con Bitcoin juntó estas cuatro tecnologías, por fin, por primera vez, se resolvió este problema del doble gasto. ¿Y cuáles son estas tecnologías? Bueno, por el lado de la criptografía, estamos hablando de hashes y de criptografía asimétrica, de la famosa llave pública y la llave pública y la privada. Aquí en México ya la conocemos muy bien, es la misma tecnología o la familia de tecnologías que se utiliza, por ejemplo, en el SAT para emitir ciertas facturas. Esa dinámica de tener, por un lado, una llave pública y una llave privada para firmar transacciones o documentos, pues es el pilar de esta tecnología llamada blockchain. Por otro lado, tenemos, bueno, aquí, por ejemplo, en el tema de la criptografía, cuando hablamos, Janet, de que blockchain es muy seguro, en realidad no es porque blockchain sea seguro, en realidad es porque utilizamos criptografía y está heredando las propiedades de la seguridad de la criptografía. Entonces, sí, es seguro blockchain, pero tiene sus pros y sus contras que ustedes en cualquier otro proyecto analizan relacionado a criptografía. Si ustedes están en un software de documentos digitales que no tiene nada que ver con blockchain, pero están analizando temas criptográficos de seguridad, de información, en fin, de todo eso, ese mismo proceso pues debería de pasar para acá porque estamos utilizando criptografía. Ahora, cuando estamos hablando de redes descentralizadas, por ejemplo, por mencionar algunas redes descentralizadas, Napster, Ares, LimeWire y todas esas que utilizábamos en ese entonces para descargar documentos, archivos, música, películas, etcétera, esas mismas características de ese documento, pues en vez de estar descargando archivos, fotografías y música, estamos descargando un libro contable completo en el cual todos nos estamos sincronizando. Entonces, las mismas consideraciones que tenemos que tener cuidado o las ventajas que estamos aprovechando de ahí, las debemos de considerar cuando estemos analizando esta tecnología. Por ejemplo, se menciona que Bitcoin es una red que funciona a las 24 horas del día o que lo que se comparte ahí, una vez que se comparte ahí, no se puede modificar. Eso es algo también que se menciona mucho, ¿no? Que es inmutable y es muy seguro. Bueno, justamente por esta tecnología y esta otra tecnología. ¿Y qué quiere decir eso? Pues imagínate, vámonos a los 90 cuando descargábamos música, pues nadie lo mencionaba, pero en realidad era hasta cierto punto también verdadero, donde tú decías, oye, si subes una canción a estas tecnologías o este software de LimeWire, es súper seguro y nadie lo puede modificar, nadie va a poder modificar esa canción. ¿Por qué? Porque una vez que tú subes algo a esa red, se replica en todas las computadoras y entonces si tú querías modificar eso, esa canción en particular, pues tenías que ir a cada una de las computadoras a borrarlo o a modificarlo, porque si no, mientras siga esa copia ahí, pues va a estar sincronizando a todos los demás. Y eso pasa con el blockchain. En realidad no es que sea totalmente inmutable y totalmente seguro, pero si queremos hacer una modificación o una eliminación de la información, tenemos que ir con todos y cada una de las personas que está participando descargando este software de Bitcoin y decirles a todos, oye, no seas mala onda, borra eso que está en tu computadora y tenemos que ir al mismo tiempo, oye, también bórralo, oye, modifícalo, tenemos que tocarle las puertas a cada uno de ellos. Como actualmente está muy distribuido en todo el mundo, entonces esa acción es prácticamente imposible para el poder humano que hay hoy en día. Entonces, por eso se considera, por un lado, pues muy seguro y por otro lado, pues muy descentralizado.
Oye, Marco, y ahorita que das estos ejemplos, me viene, dices de música, me parece súper interesante porque pues también sabemos que esas plataformas de Napster y LimeWire, pues en temas de propiedad intelectual y de todo este tema legal, pues no eran muy, muy confiables, pero pues yo veo lo que explicas y digo, pues esto tiene también grandes implicaciones si se comparte la música a través de este tipo de tecnología hasta de propiedad intelectual, ¿no? O, por ejemplo, certificados de obras originales, ¿no? De artistas, en donde se pueda perfectamente traquear en dónde están las obras originales o la música. Creo que pues puede tener grandes implicaciones en ese sentido, ¿no? Sí, definitivamente. Digo, ahorita estamos apenas definiendo el tema de las tecnologías que componen blockchain. Déjame, me adelanto un poquito más para acá. No, sigue, si quieres, sigue. Ya me estoy adelantando a los casos de uso, pero ahorita me pareció muy interesante lo que dices de la música. Bueno, me regreso un poquito nada más y nos adelantamos después al tema de justo propiedad intelectual y todos esos activos. Nada más quisiera mencionar aquí el tema de, bueno, lo que mencionabas ahorita del tema de la rastreabilidad, pues también es muy importante por qué se pueden rastrear todas esas transacciones, porque estamos utilizando un libro contable abierto, descentralizado y muy seguro, ¿no? Entonces, como al final de cuentas estamos utilizando, véanlo así, un Excel grandote distribuido, es por eso que se puede rastrear. De hecho, Janet, actualmente todo se puede rastrear en Excel. Si ustedes entran a Google Drive o a OneDrive de Microsoft, donde está en la nube, si tú haces un primer cambio, eh, eso queda rastreado en el control de versiones que tiene ese software y tú te puedes regresar a ver quién hizo esa modificación. Eso ya existe, o sea, esa parte de rastreabilidad y de inmutabilidad, eso ya lo tienen todas las personas. En realidad, blockchain no vino a resolver el tema de rastreo de pagos. Un banco te dirá, yo, bueno, vaya, yo sé perfectamente tú haces algo malo en mi sistema y sé perfectamente rastrearte hasta que te encuentre y te saco todos los trapitos al sol. Eso en realidad no lo hace, no lo inventa Bitcoin, vaya, pero sí se apoya de esas tecnologías del libro contable para poder heredar todas esas ventajas. Lo que sí hizo Bitcoin es el famoso protocolo de consenso. Si ya no tenemos un banco, Janet, que esté conciliando saldos y que nosotros le estemos pagando la anualidad de nuestra cuenta a ese banco para que se encargue de estarnos conciliando saldos a las 12 de la noche y manteniendo nuestra cuenta, y si los quitamos, ¿cómo vamos a mantener o cuadrar o conciliar esos saldos nosotros? Bueno, con un protocolo de incentivos donde la gente va a descargar este sistema, va a levantar la mano y va a decir, yo me quedo aquí 24 horas con mi computadora registrando estos saldos, pero lo tenemos que hacer de manera aleatoria, porque si detectamos a una persona, pues otra vez regresamos al tema de centralización, que es hackeable y que es corrompible. Entonces, este protocolo de consenso selecciona simplemente aleatoriamente a una persona de la red de manera en cierto tiempo aleatorio o en cierto tiempo definido para que se encargue de conciliar este saldo y lo recompensa con Bitcoin o lo recompensa con la moneda de ese proyecto. Y ya, entonces, en realidad lo que es blockchain es un sistema de incentivo para conciliar estos saldos. Por aquí menciono un poquito acerca del hash, que es ocultar la información de la criptografía. La red descentralizada la vemos de esta manera. El libro contable, en realidad, aquí es este tema de registrar transacciones y una transacción se ve bastante sencillo de esta forma, ¿no? Es Oye, un Marco, el T hash para y la sería como cantidad. tipo el folio de la transacción. Exacto. Entonces, aquí utilizamos hashes simplemente para ocultar cierta información o para ahorrar espacio en el libro contable. Entonces, cuando hablamos, aquí no quisiera hacerlo tan técnico, pero cuando hablamos de un hash, sí, ustedes lo pueden ver como, bueno, saqué un identificador o un folio y eso representa
en que la cuenta del usuario que envía y la cuenta que el que recibe está representado en ciertos folios o ciertas transacciones, y a la vez este libro contable también puede estar representado en ciertos hashes. Oye, y el hash va a depender de la plataforma que esté usando. O sea, si estoy usando, o sea, Bitcoin o Ethereum, o, ¿no? Es correcto. Bueno, en realidad los hashes son propios de esta criptografía, pero si ustedes están utilizando Bitcoin, si ustedes están utilizando Ethereum, si ustedes están utilizando cualquier, cualquier tecnología o cualquier proyecto que alguien les recomiende, tienen que analizar las propiedades de cada una de estas tecnologías. En el caso de Bitcoin, pues tiene ciertas características que utiliza SHA-256 y que te arroja hashes con ciertas características, que es parecido a lo que también se analiza cuando dices, bueno, a ver, ¿qué características tiene la fiel eh, o la firma que te da el SAT? No, pues es muy segura y tiene estas otras porque ellos utilizan estos algoritmos criptográficos. Bueno, entonces ese mismo proceso de análisis de criptografía tenemos que hacerlo en Bitcoin. ¿Qué características tiene esta criptografía? Y también vamos a hacerlo en Ethereum. ¿Qué características tiene la criptografía que Ethereum maneja? Y dependiendo justo lo que dices, Janet, las características que tenga ese, ese proyecto es el que vamos a ver representado en los hashes que nos arroja. Aquí yo les estoy poniendo, por ejemplo, unos hashes que empiezan con 0x y tienen números y tienen letras de la A a la F. Entonces, este algoritmo de hashing o criptográfico tiene ciertas características que siempre te va a arrojar números que empiecen con 0x y que tengan después letras hexadecimales o caracteres hexadecimales. Y así sucesivamente nos podemos ir con ese respectivo análisis. En las redes descentralizadas también tenemos ciertas características y el libro contable pues se ve de esta manera, y eso quiere decir que entonces tenemos las transacciones desde el día 0 hasta el día N o el último día en cada una de las computadoras que forman parte de la red. Si tú hoy, Janet, te metes a bitcoin.org y descargas el software de Bitcoin, tu computadora se va a empezar a sincronizar con la red y vamos a descargar 300 o 350 gigas, creo que ya va, de puras transacciones. Ahí va a estar que Satoshi le transfirió a esta persona, que Juan le transfirió a esta otra persona, y así como si tú descargaras el histórico de toda la base de datos. Y aquí es lo que mencionas, justo este libro contable al final pues tiene un cierto folio, en vez de que nosotros tengamos un número consecutivo de 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Tenemos, pues el primer bloque va a ser 0, después viene la cantidad n de transacciones y al final todo esto lo ciframos o lo hasheamos y nos arroja este folio que mencionas, y ese folio se va a ir hacia el siguiente bloque. Vamos a ingresar más transacciones y se va a generar un último folio y se va a ir al siguiente bloque. Y justo esta diapositiva que tengo aquí, esto es por lo que se le llama cadena de bloques, porque estamos como cerrando cada una de las hojas de Excel y estamos diciendo, bueno, hasta aquí hacemos un corte y ya no vamos a aceptar más transacciones. Todo esto está representado, todo lo que hay dentro de esta hoja de Excel es el folio 0x34 y le damos vuelta al libro, tenemos una hoja en blanco de nuevo y pues iniciamos con el folio 0x34 y más el resto de las transacciones que hay. Cuando se llena esta hoja, se genera un folio y así sucesivamente. Eso quiere decir que si yo modifico cualquier carácter o cualquier cantidad que está aquí en alguna de estas transacciones o alguno de estos textos, esto
va a ser muy sensible y me va a modificar el folio, porque este folio está hecho por justo las condiciones que ya establecimos. Entonces, si yo le cambio alguna condición, pues el folio ya no va a ser este, y eso va a impactar en el siguiente, y el siguiente utilizaba ese folio para iniciar su cuenta, y así sucesivamente. Se va a ir con un efecto dominó, un efecto en cadena. Por eso se dice que es muy seguro y que está difícil modificarlo, porque en el momento que yo modifique alguna información, pues va a tener un efecto en cadena en las siguientes. Y ahora este libro contable está en esta computadora. Yo tendría que modificar el libro contable de mi computadora, el tuyo, Janet, el de Juan, el de Pepe, que están por ahí también respaldando al mismo tiempo, para que la red no se dé cuenta que yo los modifiqué. Entonces, tener la capacidad computacional para modificar todos los libros contables al mismo tiempo, hasta el día de hoy no existe ese poder computacional. Es por eso que también se considera como muy seguro y muy descentralizado, ¿no? Y esto es lo que encontrar estos folios es a lo que le llamamos minería en el ecosistema. Y ahora, justo todo esto que menciono, llegó una persona que dice, oye, pues todo esto está muy interesante, pero no me digas que 350 gigas solamente para registrar saldos. Eh, ¿Qué pasa con justo lo que mencionas? ¿Qué pasa con la propiedad intelectual? ¿Qué pasa con la música? ¿Qué pasa con todo lo que nosotros quisiéramos transferir? Entonces, llega este abogado criptógrafo y entusiasta de la tecnología y renombra a los famosos smart contracts. Y ahí es cuando a todos en el ecosistema nos pone en problemas, porque prácticamente el 80% de nuestro trabajo en Blockchain Academy es decirle a los abogados que no es un smart contract, y desmitificar todo lo que creen que es cuando llegan y dicen, oye, yo quiero aprender de blockchain y de contratos inteligentes porque yo soy abogado y necesito pues saber porque ya un smart contract me va a sustituir a mí. Entonces, nosotros les decimos, bueno, sí es importante que tú sepas la parte legal que implica y la parte regulatoria, pero, pero para saber un smart contract, pues necesitas aprender a programar. Y ahí es como dicen, ¿cómo? No son contratos automatizados y con inteligencia artificial y con todas estas tecnologías, pues que claramente el título lo dice, contratos inteligentes. Eso quiere decir que pues contratos, yo hago contratos y pues inteligentes, pues inteligencia artificial. Y es justamente, ni son contratos ni son inteligentes. Es un programa computacional. Ahora, aquí lo que tenemos que otra vez detenernos en las definiciones es analizar lo siguiente. Cuando hablamos de contrato, ustedes lo definen de ciertas maneras, y por hacer un resumen, digo, no soy abogado y no les quiero faltar el respeto definiendo esto de una manera muy básica, pero un contrato es simplemente unas dos personas o dos entes que establecen ciertas condiciones y se cumplen o no se cumplen las partes, ¿no? De alguna manera haciéndolo muy sencilla esta definición y sin nada de conocimientos legales. Pero los programadores, cuando leemos esa definición, decimos, bueno, es que en realidad, si ustedes se ponen a pensar, todos los programas computacionales, hasta cierto punto, todos son contratos. Entonces, otra vez no estamos reinventando la rueda y no estamos creando contratos inteligentes. Simplemente por alguna, por mala suerte, alguien renombró algo que ya estaba definido, y en vez de llamarlo programa computacional, lo llamó smart contract.
Y aquí ponemos siempre el ejemplo de, imagínate que tú vas a querer obtener un refresco en una máquina de refrescos. Lo que haces es que vas y cumples tu parte del contrato que tiene adentro la máquina de refrescos, donde dice, si el usuario me ingresa dinero y él cumple esa parte, yo cumplo la mía arrojándole un refresco. Se acaba el contrato, él se va con su refresco, yo me quedo con el dinero y ahí ya se ejecutan las partes. Entonces, eso es a lo que se dedican los programadores el día tras día, es estar eh, poniendo ciertas condiciones, estableciendo ciertas condiciones con código. Entonces, cuando llega todo este ecosistema del blockchain y dicen, oye, programador, ahora, ¿qué crees? Que tú ya tienes superpoderes y ahora estás haciendo contratos inteligentes y automatizados y otro tipo de cosas, es como, no, espérate, yo sigo haciendo exactamente lo mismo, sigo programando mis contratos de máquinas de refrescos, donde, bueno, si alguien me da dinero, yo le entrego, se abren las puertas y se entregan, pero no es que de repente ya hayamos llegado al futuro y ya los coches vuelen y todo es con inteligencia artificial. Vamos por partes y así como hay contratos que sí efectivamente o hay programas computacionales que se automatizan y que se ejecutan, digamos, a manera de efecto dominó, de que una acción ejecuta otra y otra y parece que es inteligencia artificial y parece que todo está automatizado. Eso mismo pasa en el ecosistema blockchain, pero la única diferencia es que si estamos hablando de la Internet de la información, se le llama programa computacional o tu famosa app de iPhone. Si estamos hablando de blockchain, se le llama smart contract. ¿Por qué? No sé por qué le llamaron smart contract y todo el mundo se ha estado arrepintiendo de eso. Es como hasta Vitalik justo una vez hizo un tweet de me arrepiento de haber utilizado este término de smart contract porque nada más ha generado confusión. Pero igual le podremos decir app. Oye, ¿tú haces apps en blockchain? Sí, listo. Y en vez de que lo subas a Amazon o en vez de que lo subas a la Google Play Store o a la App Store, lo subes al blockchain. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, cuando llega ese es el problema de, llega un abogado y dice, oye, quiero aprender un smart contracts, pues bueno, pues empieza a programar, bienvenido, aquí está tu computadora, empieza a escribir código y es como, caray, no, ¿cómo es esto? ¿Dónde están las leyes? Bueno, pues justo todo lo que tendrías que hacer para desarrollar una aplicación es lo que haces para un contrato inteligente. Ahora, por supuesto que hay muchísimas implicaciones legales, pero es como son las mismas implicaciones legales que los abogados tienen hoy en día con las fintechs, con los e-commerce, con con todos estos proyectos que tienen que ver con la regulación del dinero, que tienen que ver con la regulación de los datos personales, que tienen que ver con la regulación de las respectivas jurisdicciones, porque por primera vez estamos haciendo programas que nativamente traen dinero. Entonces, no hay ninguna, en algunos e-commerce o en algunas aplicaciones, necesitamos abogados o no, porque en algunas utilizamos dinero y en otras infringimos o no la ley o esas cosas. Otras páginas web son simplemente landing page y ya, entonces no necesitas un abogado. Pero aquí en el blockchain todas necesitan abogados porque todas tienen dinero digital nativo. Todas utilizan en el caso de Bitcoin, pues todas utilizan Bitcoin, pero en el caso de otros sistemas, todas necesitan tokens y ethers y cosas así. Entonces, por eso es importante estar de la mano siempre con un abogado. Ese es, ese es todo este dilema de confusiones que hay hoy en día. Bueno, y que también, Marco, yo creo que todas estas nuevas tecnologías nos están haciendo replantearnos muchísimas definiciones y conceptos, ¿no? Es como volver a cuestionar todos el uso y los conceptos del derecho, porque ahorita tú decías, bueno, nos cuestionamos qué es un contrato y el contrato ya no nada más es pues este papelito, como nos estamos cuestionando
qué y cómo se puede dar el consentimiento, ¿no? Que antes era a través de una firma y autógrafa y casi casi que era la única forma en la que nosotros veíamos que se podía dar el consentimiento y ahora tenemos que la firma simple, que la firma avanzada o que un click wrap agreement o que simplemente, repito, no dar un clic ya es un consentimiento y entonces se prueba de forma diferente. Entonces creo que también nos lleva en muchos aspectos a abrirnos, a redefinir conceptos y a usar esta que le llaman pues el sentido común de entender que las cosas, cuál es su definición y otras formas de hacerlo, ¿no? Exacto, exacto. Y es muy importante que justo a partir de todas, de esta mezcla de tecnologías, donde por un lado tenemos nativamente una moneda, por el otro lado tenemos otras tecnologías, se empiezan a detonar equipos multidisciplinarios y perfiles multidisciplinarios, donde justo es muy importante que los programadores, por un lado, sepan un poco de leyes, porque ya estás metido todo el tiempo con temas de dinero digital, y los abogados es muy importante que empiecen a meterse un poquito más en el tema de programación y convivan ambos perfiles que en otros casos nunca tenían que verse en las caras en ningún proyecto, pero aquí pues vamos a ver más, cada vez más este tipo de desarrollo de habilidades. Claro, y al final de todos estos contratos o transacciones se tienen que hacer, traducir en términos y condiciones, traducir en lenguaje para que el usuario lo entienda y ahí también es donde entra todo esto que, todas estas nuevas habilidades, ¿no? Del abogado digital. Pero Claro, Marco, estamos ya entrando al final del foro, me gustaría que nos compartieras esto que traías de los casos de uso, de sí, la última parte, porque creo que es súper importante. claro. Pues mira, justamente tenemos aquí algunos temas interesantes. Em, hay, por un lado, siempre está esta pregunta de Bitcoin es para lavar dinero, ¿no? Entonces, ese es un tema que, por ejemplo, a los abogados les preocupa mucho porque dicen, bueno, pues ahí está la unidad de inteligencia financiera lista para agarrar a todos los que estén haciendo transacciones con Bitcoin. Y con lo que ya vimos, pues en realidad es la peor herramienta para lavar dinero. Eh, hay ciertos artículos ahí en internet donde dicen, bueno, si tú lo utilizas para lavar dinero, pues es un crimen absurdo y hasta la misma corporación de Swift dice que los criminales pues siguen prefiriendo el efectivo eh, que que las criptomonedas. ¿Por qué? Pues por todo el tema de trazabilidad. Es como si ustedes quisieran lavar dinero, pero se metieran a un Excel al que todo el mundo tiene acceso y ahí registraran, ay, acabo de lavar $50,000. Y todos están diciendo, oye, ¿qué haces? Todos estamos viendo lo que estás registrando, ¿no? Con el efectivo, pues no pasa eso. Entonces, lo que pasa es que pues, las autoridades deben de saber utilizar cada una de estas tecnologías para detectar perfectamente cómo funcionan y hacia dónde van. Entonces, eso en ese caso, no quería dejar de compartir ese tema. Y por el otro lado, pues existen casos interesantes sobre el tema de música, sobre el tema de propiedad intelectual, sobre el tema de documentos digitales. Y lo que nosotros estamos haciendo en la academia justo es este caso de uso de certificados digitales, donde lo que se genera es un hash del documento y este hash no lo guardamos nosotros, no lo guarda una institución, se asegura y se almacena en el libro contable de un blockchain. Por aquí habrá ciertas personas que dirán, bueno, pues esos casos no necesariamente son los correctos, está en el punto en el que está la tecnología, hay mucho debate sobre dónde sí, dónde no aplicar blockchain, si cabe o no cabe el caso utilizando este tipo de aplicaciones. Pero
Lo que sí les puedo decir es que, ¿qué pasaría? A ver, pregúntense ustedes, ¿qué pasaría si de repente ahorita los que se graduaron hace muchos años y perdieron ya su cédula profesional y sus documentos? ¿Qué pasaría si van a su respectiva universidad y ellos los hackearon esa, ese documento? Que es como, no, pues discúlpeme, señor, ya no lo tenemos, ya se quemaron los servidores. Oye, pero y entonces, ¿y las pruebas? Eh, entonces, el documento que tú tengas en tu casa, si tú lo modificas, ya ese es el que dicen. O a lo mejor si tú regresas a la universidad y yo me gradué y ellos lo tienen modificado y te dicen, sí, efectivamente, pero ¿qué crees? Que tú no te graduaste de ingeniería, te graduaste de derecho. No, ¿cómo crees? Yo me gradué de ingeniería y entonces ahí se abre un debate sobre quién tiene la verdad, si tú con la experiencia pero no tienes ninguna prueba o ellos que tienen ahí el documento resguardado. Entonces es guardar los documentos en una base de datos donde nadie tenga el poder de modificarlo y que yo no pueda, ni ninguna otra institución, el poder de modificar ni la base de datos del SAT, ni la base de datos de la SEP, ni la base de datos de ningún lado, y que sea un ente que justo lo que se encargue es de darnos esta confianza. Entonces, todos los documentos que se están asegurando aquí en esta plataforma de Block Demisearch justamente están siendo asegurados en la respectiva blockchain. Entonces, Oye, pueden Marco, estar y esto, seguros que ahí vive. creo que esto es así parteaguas. Hemos visto ya, vimos en las noticias algunos casos en donde el TEC, me parece, ya está usando esto para títulos y todos estos documentos, porque cuánto no sufrimos en México de documentos falsificados, ¿no? Inclusive las escuelas, de títulos hechos, pues ahora sí que falsos, en donde aparte uno tiene la responsabilidad de probar que no sea falso. Y la verdad de esto me parece que sin duda es disruptivo, porque si se llegara a aplicar no solo en una escuela, sino pues ya a nivel sistema, pues tendrías totalmente trazabilidad de dónde viene ese alumno, de dónde viene su licenciatura, su prepa, su universidad, ¿no? Y sin posibilidad de ningún tema de corrupción. Así que sin duda creo que me gustaría compartir esto, pero sabemos que hay dos tipos de tecnologías, ¿no? Tecnologías de automatización, que hemos venido también en este foro digital platicando mucho de ellas, y tecnologías disruptivas, que realmente llegan a cambiar la forma en la que se hacen las cosas. Y pues el blockchain y la inteligencia artificial son dos de estas tecnologías totalmente disruptivas que pensar en esto es algo de realmente cambiar inclusive una cultura, ¿no? Porque aquí estás hablando de temas de corrupción importantes que se podrían pues terminar, ¿no? Con el uso de estas formas de verificar la información. Exacto, exacto. Entonces, todos los casos que, eh, que se traten de verificar esta información, pues están sujetos a que se pueda aplicar en blockchain. Digo, no me gustaría arriesgarme a decir, sí, todos vámonos a blockchain, porque habrán ciertos casos donde probablemente sea más costoso implementar un sistema que use blockchain, pero sin duda, en el momento que se detecte que blockchain le aporta confianza al intercambio de valor, sin duda es una oportunidad para implementar este tipo de sistemas. Oye, y pregunta también Gabriel Carrillo, dice que el estampado de tiempo también es un elemento importante. No sé si se refiere a como a este tema que ahora trae mucho el gremio legal de el tema de la fecha cierta, pero bueno, todo esto también se puede asegurar usando esta tecnología, ¿no? Claro, digo, llámese solamente el documento o llámese el conjunto de documentos junto con las otras características propias de registrar información en una base de datos, el estampado, la persona, el identificador o la identidad, todo eso puede asegurarse. Por eso,
eh, cuando hablamos de este tipo de casos, cuidamos mucho el término donde no solamente se trata de guardar, porque no es una base de datos o no cumple las funciones o no le interesa cumplir las funciones de una base de datos, por ejemplo, de Oracle o de Amazon, donde tú nada más estás guardando información nada más porque sí, sino que tú estás asegurando información. Entonces, todo lo que tú quieras asegurar en términos de información, datos personales, estampas de tiempo, documentos, puede quedar ahí registrado y nadie lo puede modificar, todo es totalmente rastreable y es muy seguro, ¿no? Por las mismas propiedades que ahorita mencionamos. Oye, Marco, ya estamos ahora sí llegando, pues rayando en el fin de esta interesantísima plática. Me gustaría bueno, si quieres cerrar con algún otro tema o mensaje y si nos compartes también tus datos o la página de Blockchain Academy para los que estuvieran interesados también en ver todas las certificaciones que ustedes ofrecen. Claro, justo, mira, ahorita como que se trabó el Zoom y ya no puedo dejar de compartir y todo eso, pero nuestra página es blockchainacademy.mx. Ahí pueden encontrar todo lo que estamos creando, tanto contenido en YouTube como algunos cursos que damos para abogados, para negocios y para programadores. Les recomendamos a todos los abogados que inicien con el de negocios, que ahí explicamos desde cero qué es blockchain, en dónde se puede aplicar, cómo poder implementarlo en un proyecto. Y después en el de abogados, pues vemos toda la parte regulatoria, que justo el instructor titular de esa certificación es Isaac, que estuvo ya en previas en una transmisión anterior aquí contigo, Janet. Y por último, pues tenemos también el curso de programación donde les enseñamos a crear tokens, contratos inteligentes, tokens y todo esto. eh, a manera ya técnica y cómo incorporarlo a sus respectivos sistemas. Entonces, pues síganos ahí en blockchainacademy.mx o las redes sociales de la academia, que es @blockdemy. Buenísimo, perfecto. Pues la verdad es increíble poder tener una pues academia como ustedes en México, en donde si alguno de nuestra audiencia le interesa el tema, pues puede profundizar, puede volverse un profesional en el tema y como siempre lo decimos, creo que no ha habido mejor era para ser abogado digital porque ya no nos tenemos que casar con una forma de ser, puedes ser abogado y si te gusta la programación, te gusta el blockchain, especializarte y además en muy poco tiempo volverte referente en estos temas porque pues realmente no son todavía muchos los que sean expertos o realmente estén enfocados en algunas de estas tecnologías, ¿no? Entonces, pues esta es la valía de esta información. Muchísimas tu tiempo. Ha sido súper, súper valiosa toda la explicación que nos has compartido. Pues te agradecemos mucho y, y pues les comento también que estamos, Blockchain Academy es pues aliado con Abogado Digital, Foro Jurídico. Estamos haciendo el mapeo del ecosistema Legal Tech para el mercado mexicano, precisamente para en la publicación de Foro Jurídico de febrero poderles compartir todas estas empresas, softwares legales que están disponibles para el mercado, para los diferentes procesos legales. Entonces, síganos también en nuestras redes sociales, en Foro Jurídico, también en Facebook nos pueden encontrar como abogado, soy abogado digital, y pues ahí podrán encontrar toda esta información. Muchísimas gracias, Marco. Janet, muchísimas gracias por tu tiempo, por la plática y por estar aquí también abriendo este tipo de foros. Muy importante que los abogados cada vez más le pierdan el miedo a los temas digitales, a los temas tecnológicos. Y coincido totalmente contigo de que cualquiera puede convertirse
nosotros lo decimos como te puedes convertir en lo que tú quieras. En el ámbito tecnológico, muchas personas pueden empezar a programar con los incentivos y el camino y la preparación adecuada. Y es importante que eso pues lo vean también los abogados, de que la información está ahí en Internet, está a un clic de distancia y entonces pueden empezar a formarse con este tipo de nuevas tendencias y coincido en que posicionarse como referentes lo pueden hacer en esta época con, digo, más bien, vean lo importante que es convertirse como referentes en estas tecnologías que están surgiendo apenas y es una gran oportunidad. Así que, pues muchas gracias por permitirnos traer estos temas aquí con tu comunidad y pues te mando un abrazo a ti y a todos los que estuvieron aquí presentes en el webinar. Muchísimas gracias. Recuerden suscribirse también al canal de YouTube, en donde podrán ver esta plática y todos los demás foros digitales que hemos tenido. Y asimismo, también recuerden que ya estamos en Spotify. Entonces, si quieren escucharnos en sus trayectos, al salir a caminar, pues también lo pueden hacer. Así que nos vemos la próxima semana. El próximo miércoles estaremos, el próximo capítulo, el capítulo 38 de este foro digital. Estaremos hablando de inteligencia artificial y la responsabilidad de los algoritmos con Ana Paula Romualdo, asociada en Hogan Lovells. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias a todos, chao.